Mira el aire, el aire, el aire, el aire. El investigador paranormal Mike West Ghost Hunter se adentraría al cementerio de Rosen, que se dice que es uno de los cementerios más embrujados de Minnesota. Aquí haría una investigación bastante amplia e interesante. Él en su recorrido se toparía con una estructura bastante peculiar donde se detuvo para inspeccionarla más de cerca. This here is a interesting spot. Right there in the center is a sphere with a bunch of handprints on it. And what you do is you walk down this little spiral path that leads up to it. And once you eventually get to it, you put your hands on it. And you try to find a hand that fits your hand. It's kind of a strange but interesting feature. I've never seen something like this before in a cemetery. But yeah, you can see all these different handprints just all around it. Not gonna lie, this thing looks really eerie, especially on the infrared. Are there any spirits in this area? Could you give me a sign if you're here? Él menciona que esta esfera es realmente extraña y espeluznante. La idea de las personas que visitan este monumento es encontrar una huella que se adapte a la de tu mano. Después de esto, comenzó a tomar varias fotografías y preguntó si hay alguna entidad con él en ese momento. Whoa. This thing just made a noise. What the heck? Dude, what the heck? This thing's making weird noises. I'll try to snap a photo of it. Whoa, weird. Dude, there's like a bunch of orbs all around it. What the heck? There's orbs floating everywhere. All around this thing. Okay, I gotta see what's going on with this thing. What the heck? What would cause that noise? If that was you, could you make that sound again? Man, that was weird. I don't know why this thing would be making noises like that. That was so bizarre. This thing really is creepy after all. Y en las fotografías logró ver muchos orbes de luz alrededor de esta esfera. Luego de esto, él recorrería otra área del cementerio y descubriría algo realmente aterrador. One over here. Like I said, this place has so many mausoleums. They almost outnumber the tombstones. Nobody home there. Whoa, what the f***? Did that just move? That freaking angel just turned and looked at me. Do you see that? It's looking right at me. I'm actually really creeped out by this. I do not want to go towards it.
Oh, God. Okay. Hello? Who just moved this statue? How the hell do you explain that? She was facing this way. Just like Mother Mary here. Mientras está en el recorrido de uno de los mausoleos, ve como una estatua de un ángel se mueve por sí sola. Esto lo llevó a detenerse y comenzar algunas pruebas con el medidor electromagnético, y reiteró lo que ya había visto. Pearson, I have a request for you if that's okay. Since you moved that angel statue just now, would you be able to move it again? If so, touch the green light. Ooh, okay, okay. Let's see if it moves. What? Did you see that? Holy shit, it just moved again. I cannot believe that. Thank you. Thank you so much. I'm not gonna ask any more from you, okay? Sin duda alguna, este cementerio es uno de los más embrujados de Minnesota. Pero cuéntame en los comentarios si tú te atreverías a pasar una noche en un cementerio embrujado. Un hombre regresaba tarde de noche del trabajo y le tocó pasar por una de las calles del cementerio local cuando de repente vio algo inusual que le llamó poderosamente la atención. Al principio, pensó que era un grupo de personas que se había reunido por alguna razón en este lugar, hasta que notó que ellos llevaban en procesión una extraña placa de tumba de esas que ya no se construyen. Estas personas no se inmutaron ni siquiera ante la presencia del automóvil, que tenía los faros altos colocados. Es como si en realidad no estuvieran allí. El metraje es realmente escalofriante, ya que podemos ver también cómo estas figuras parecen fantasmas que atraviesan las paredes del cementerio. Sin más contexto acerca de este clip, este sigue siendo un misterio que es realmente aterrador. El explorador urbano de Brasil, conocido como Rafael Ferpa, se adentraría a uno de los cementerios más antiguos que se dice que está embrujado por una entidad maldita totalmente oscura. En este, él lograría captar a esta presencia, el cual pudo ver con sus propios ojos. Peraí. Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. Mano, eu vi um bagulho passando daqui pra cá. Mano, será que tem ali? Tem alguém aí? Te juro, Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Uno de los chicos sí logró verla, o creyó ver algo en la oscuridad. Esa noche no estaban totalmente solos, pero si aclaramos la imagen, podemos ver que esta no es una persona totalmente normal. Su apariencia es extraña y extremadamente alta, e incluso se puede ver que es algo traslúcida. Algunos espectadores que lograron ver el video mencionan que podría tratarse de un Shadow People, y otras que puede ser algo mucho peor, una entidad maligna, un demonio que quería hacerles daño. Pero tú tienes la última decisión en los comentarios. Una familia en 2008 iría a un cementerio para visitar a sus familias que se encontraban en este. Una de las personas decide grabar esta visita con su cámara Handycam, pero lo que nunca se imaginó fue grabar algo tan aterrador y espeluznante que hasta día de hoy sigue marcando sus vidas.
Hold on. En la lejanía, entre las tumbas, muy alejado de cualquier otra persona, se puede ver lo que aparentemente es un niño vestido totalmente de blanco. Esta no refleja apariencia, es como si fuese una amalgama blanca muy brillante, correteando entre las tumbas. La persona al principio ve esto y queda impactada por lo que sus ojos están viendo a través de la cámara. E incluso vemos cómo hace énfasis para ver si es cierto lo que está viendo, y al percatarse de lo que captó, simplemente entra en colapso y baja la cámara y corta el video. Muchas personas que han visto esto a través de los años mencionan que pudo haber captado el alma en pena de un niño merodeando entre las tumbas, aunque para muchos expertos en el mundo paranormal dicen que los fantasmas de niños no existen, pero aquí en este canal ya hemos demostrado que eso es posible. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios, ¿acaso se trata del fantasma de un niño o es algo mucho más aterrador? ¿Tú qué piensas? Nuevamente vemos como nuestro amigo Midwest Ghost Hunter volvería nuevamente al cementerio que mostré al principio de este video, tras recibir miles de mensajes de su audiencia que le pedía que regresara a investigar la leyenda de Jack el Sonriente. Decidió ir y tras varios minutos de investigación se daría cuenta de que esta leyenda es totalmente cierta. It was now time to pay a visit to Smiling Jack's mausoleum. Smiling Jack. Are you in there? Jack, if you're in there, could you make a noise? Whoa. It's like a tap. Could you do that again? You can clearly hear this faint tap echo inside the mausoleum, yet there is nothing inside that could cause it. Whoa. What the Oh my god. Oh my god, dude, I just caught a face. Holy Oh my god. Dude, I just caught a face in there. Oh my god. I had just photographed this stunningly clear floating white face inside of the vault. Oh my freaking god, I gotta look at those. Oh my god. What's eerie is that the face appears to be smiling, much like the urban legend suggests. It is smiling. It's a smiling face. And I just captured it. This encounter left me stunned and fairly creeped out, but I was not about to leave. If you can hear my voice, I know you're here. Tap on this window. Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone. Oh my god. That scared the living daylights out of me. I have no words to describe what just happened. Smiling Jack is definitely in there. He's in there right now. After taunting this spirit to make its presence known, it finally did once more. I unfortunately was frightened to the point of calling it quits. However, I can at least say that I managed to capture this encounter on camera. I don't know, guys. It seems like he's gone.
Además de llegar a la tumba donde supuestamente están los restos de Jack el Sonriente, comenzó a tomar distintas fotografías y en una de ellas capta lo que parece ser un rostro pálido y aterrador. Pero lo más impactante de esta foto es que se puede ver a este personaje sonreír. ¿Crees tú que este explorador logró captar la presencia fantasmal de Jack el Sonriente? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. En este puesto veremos cómo nuestro amigo Franco TV se adentraría a uno de los cementerios más antiguos de Perú, donde viviría momentos realmente aterradores, ya que se dice que en este cementerio se pueden conseguir tanto fantasmas como personas que practican el ocultismo, y Franco viviría esto en carne propia. I'm already being watched by some guy. I don't even know if he sees me or if he's looking this way or the other way. But he's literally on top of the building. What are you doing? I definitely have to be careful. These people got like bird's eye view now. I just went to the other area. I don't think he knows I can see him. There he is. I'm not really sure what he's looking at. Looks like he's looking the other way. Let's see how close I can get without actually bothering. Don't turn around, don't turn around. I feel like I'm playing a video game. What are you doing? I'm literally just walking through this graveyard. And I see this head peeking out at me. And it's this guy just watching me. So I would have went the other way around, just to see if I could get a better view at him. But I don't think he sees me this time. I'm just gonna have a hard time coming down off the ceiling. Should be right up here. There he is. I'm gonna start walking away and probably go the opposite way. I don't really know if he saw me or not there, but I gotta get to a more different location. I'm making my way to the witch's tomb. I was told by a couple of people here that there's been a lot of activity lately at the witch's tomb area. And before I leave Peru, I wanted to check that area out. But remember, the witch's tomb is buried where everyone that pretty much take their own lives, she's buried there with them. What is that? This just looks like it has the name of a phone number. This isn't witchcraft or anything, that's why I'm not really worried about it too much. You'll definitely know when you see it. Oh, that's interesting. Oh, this it right here. Oh, what happened here though? This is new. It looked like somebody broke into the witch's tomb. Or at least tried to. Why not make it so bright? And
this red candle here was for the witch. It looks like it was on for a little bit. Or they put a candle here and that's candle wax dripping down, I think. They burnt something there. I don't think that's sage. What do you guys think that is? That is definitely weird. It looks like something blew up here. Look at all the marks. See all that debris? Like if they threw blood all over the wall. I now made it to the other side of the cemetery. This is the area where there was another tomb where there's a bunch of voodoo. And, this is pretty much that area. But still no sign. What the hell was that? But still no sign. What the hell was that? Something literally just peeked out at me. Holy crap. That was literally right here. Como dije, este cementerio esconde mucha energía negativa. Franco lograría captar a distintos merodeadores alrededor del cementerio y no obstante, consiguió trabajos de brujería e incluso podemos ver lo que parece ser algunas entidades translúcidas entre las tumbas. Esta ha sido una de las investigaciones más extrañas que ha logrado captar Franco en los últimos tiempos dentro de los cementerios que ha visitado. Y cuéntame, ¿tú te atreverías a visitar un cementerio en Perú? Varios exploradores entraron en un cementerio en México donde supuestamente aparece el alma en pena de una niña que transita en este cementerio a altas horas de la noche. Llenos de coraje, decidieron realizar una investigación totalmente en vivo, pero nunca se imaginaron que esta leyenda era totalmente cierta. Mira, allá está parada, mira. Allá está parada, mira. Llámala, hija, mejor. Llámala. Allá está, amigos, allá está enfrente, miren. Está ahí. Mejor hay que poner el zoom como porque si no se va a ir. Allá está paradita, miren. Ay, Dios mío. Oy. Prenden una vela. ¿No quiere que te acerques? Amigos. Se está acercando, Liz. Allá está la niña. Bien, allá. Compa, ahí está. ¿Qué pasó, Liz? Ah, que no quiere. Tiene miedo, Liz. ¿No quiere agua? Está ahí. Quiere agua. Mira cómo le huele el vestidito con el aire. ¡Eh! Ahí está. No, ahí está. Ahí sigue. Ahí sigue donde mismo, Liz.
No, aquí la estamos viendo. Allí mismo donde estaba parado ahorita. Frente a ti. Ahí está espalda de ti, está espalda de ti. No, ahí está, ahí la estamos viendo. Amigos, si nos acercamos va a correr. ¡Eh! ¿Está ahí? Ahí está, esa. Tomás, compa. Se me hace que si nos acercamos va a correr, compa. Vamos, compa, a ver, vamos. ¡Eh! No, sí está, aquí la estamos viendo, Liz. Mejor le voy a hablar a alguien para que le tire un rezo como porque está bien. Tómale la foto. Tómale la foto, Liz. Sí, ahí está enfrente. Ay, amigos, allá está la niña enfrente. Vean. Se acercó. Se le acercó, compa. Sí, ya vi, compita. Mira, se le acercó. Se te había acercado, Liz. ¡Se te había acercado! ¡Sí! Al principio los investigadores ven a esta niña entre las tumbas. Se quedan impactados y paralizados al saber que lo que decían los lugareños era real. Muchas de las personas que estaban en vivo quedaron impactadas también al ver cómo esta niña se materializó frente a ellos. E incluso una de las investigadoras que estaba acompañando a estos chicos no podía verla e incluso se acercó para ver si le podía tomar una foto. Pero ve cómo sale. A ver, Liz. Se le ve la cara. ¡No se le ve la cara! ¡Padre santo! Ve cómo salió. No manches. Se le ve la Ve, cara. ve, No, ve. esto es Y un no, de- y no tiene sombra, para que la gente luego empiece. Esto es un demonio. No tiene sombra, Véanlo. A ver. Mire, véanlo. A ver, quítale otra vez ahí. Así, Mira, ahí. déjale, pongas todo lo que de brillo para que veas. Manches, no se le ve el rostro. Compa, esto es un demonio, no es una niña, Véanlo, güey. véanlo. Es un demonio, compa. No es un demonio. Es un demonio esa cosa, ¿eh? ¿Ya lo vieron? Acérquese, compa, acérquese. Ahí voy. Ahorita me lo enseñan. Jiménez Burgos, sí. Y no tiene sombra, Se acerca a ella, saca su teléfono móvil y le toma una fotografía a donde los chicos le estaban mencionando que se encontraba. Justo frente a ella. Al acercarse y reiterar que sí logró tomarle la foto a esta entidad, esta no tenía sombra ni rostro alguno. Pero lo más curioso es que cuando comenzaron a buscarla, nuevamente esta desapareció ante sus ojos. Se le perdió. Ah, ya sé, payaso. Dime. ¿Y si por eso está afuera? Ay, ¿Y que haya salido a buscar su muñeca? ándale. Ve. A ver, márcale. ¿Saliste a buscar su muñeca? Sí. Payaso, eso. Salió a buscar su muñeca. Te la vamos a encontrar, Lucía. Ven, hijo. Ve el viento. Vámonos mejor, compa. Vean. ¿Cómo se deja venir? Vámonos, compa. Mira el aire. ¿Cómo se dejó venir el aire? Ya no está. Mira, ya no está. Pero miren cómo se dejó venir. Miren el aire. El viento, mi gente, miren. Todos los investigadores comenzaron a buscar por los alrededores de este cementerio sin encontrar rastro alguno de esta niña, por lo que decidieron salir de inmediato del cementerio, ya que no creían lo que estaban viviendo. ¿Será acaso el fantasma de una niña? ¿O se trata de algo mucho peor, un demonio que se está haciendo pasar por una criatura inofensiva para hacerles daño? Y si es así, estaremos ante la evidencia real de algo paranormal. ¿Tú qué piensas? Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo Alberto del Arco se adentraría a un cementerio en México junto a sus compañeros y una investigadora invitada. En esta investigación, lograrían captar la presencia extraña de una niña fantasma. Atentos.
Sí. Sigue pitando, ¿verdad? Y no se mueve, ¿te das cuenta? Sí, no, sigue igual. Pero pareciera que está aquí. Sí. ¿Escuchan? Fue por ahí. No, güey. Hay muchos gatos aquí. Ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. No vayas tan allá. Buenas noches. No vayas tan allá. Cuidado, cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Hay alguien ahí? Alguien llora. Sí, ahí está, ahí está. Cuidado. Hola. Buenas noches, ¿te sientes bien? Llegó a 50 esto. Vámonos, Beto, vámonos. Y ve cómo está esto, ya se trabó. Se trabó horrible. ¿Todos? Güey, pero ¿dónde se fue? No pudo haber corrido tanto, güey. Alberto se acerca a esta niña y ve cómo ésta le grita con una voz sumamente grave y gutural, haciendo que todos del equipo quedaran impactados y aterrorizados ante lo que estaban viviendo. Pero lo más curioso y aterrador del caso es que esta niña desaparece ante los ojos de Alberto. Al buscarla, no la encuentran y es cuando Alberto y su equipo junto a la invitada especial deciden cerrar el video, pero ocurre algo más antes de finalizar con la investigación. Una de las investigaciones en cementerios más impactantes que he vivido. No me esperaba ver a una niña de esa forma. Ahora también habrá que pensar en las partes lógicas. No podría tratarse, al ser un cementerio completamente abierto, con el acceso a cualquier persona que pueda deambular en el rumbo, bueno, pues pudiera ser algún indigente, pudiera ser algún vivo, no necesariamente tiene que ser un muerto, pero demasiadas coincidencias para que esta persona también nos comente que él ha visto a esa misma niña que nosotros vimos, ¿no? Y se están escuchando algunos ruidos. Otra vez. Sí. Pues bueno, estuvo increíble y sí, qué coincidencia que nos la hayamos encontrado o hayamos visto algo a 2 tumbas de la niña. Una sombra oscura se dejó ver detrás de ellos, pero ellos no la notaron, pero sí sintieron una extraña presencia. Esto fue captado por el lente de la cámara y muchos de los espectadores al momento de ver esto quedaron intrigados de qué podría tratarse aquella extraña sombra. No solo era la niña fantasma que lograron ver y que desaparecía frente a ellos, sino esta entidad totalmente oscura, la cual dicen muchos que era más aterradora. ¿Crees tú que Alberto haya captado distintas presencias fantasmales en este cementerio? Hazme saber tu opinión en la sección de comentarios. Un padre de Estados Unidos se adentró a un cementerio junto a sus hijos para investigar una leyenda urbana. Sin saberlo, viviría una noche realmente escalofriante y aterradora que marcaría sus vidas para siempre. Come on. What's one? Come on. What is what? Candles? Come here. Let's check it out. No bullshit. Come on. Come on down here with me. Come here. Guys, come here. Guys, check it out. Come here. Come down here with me right now. Guys, seriously. Guys, come here now. Come here with me. We're gonna follow this trail. Hold on, look where the trail. Come here now. Come here with me right now. Come here. There's
a blood trail and a t-shirt. There's a bloody t-shirt. Whoa, whoa, wait a minute. Where? 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 What tree? Which one? Where? Which one? This one here? Where? Go, go. I just saw him. Go. Don't fall off the stairs. Oh shit, get your flashlight, hurry. He had a white face. He had a totally white face. El padre queda impactado tras el recorrido, ya que encuentra distintos objetos bañados de sangre en el suelo. Esto lo pone en estado de alerta, pero lo que no sabía era que algo lo estaba viendo desde la sombra acechándolo, a él y a sus hijos. Afortunadamente se percataron de esto y entraron en un estado de alerta y pánico. Decidieron salir corriendo de inmediato de este cementerio, ya que lograron ver a esta criatura de rostro pálido y aterrador en las sombras. Lamentablemente no tenemos más contexto acerca de lo que ocurrió después. No sabemos si en realidad era una entidad maldita paranormal o se trata de algún acosador o maleante que había cometido un delito dentro del cementerio. Pero te recuerdo que tú tienes la última decisión de este caso en la caja de comentarios. Y si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.